llena todas las cosas. Cuán sublime es tu hermosura, cuán incomparable es todo de ti, lleno de gracia y de verdad. Estás rodeado de honor y majestad, tu carácter perfecto es, no hay distorsión en ti. Perfecto y bello eres tú, Señor. Cuán sublime tu hermosura, cuán incomparable todo de ti, lleno de gracia y de verdad. Estás rodeado de todo tu amor, Señor. Estás rodeado de honor y majestad, tu carácter perfecto es, no hay distorsión en ti. Palabras más dulces que la miel, tan poderosas y fieles a ti, que al universo vida dan y a todo en él. Palabras más dulces que la miel, ordena todo con amor, sabiduría y fuerza son llenas de ti. Cuán sublime tu hermosura, cuán incomparable todo de ti, lleno de gracia y de verdad. Estás rodeado de honor y majestad, tu carácter perfecto es, no hay distorsión en ti. De ti, Señor Jesús, tus palabras más dulces que la miel, tan poderosas y fieles a ti, que al universo vida dan y a todo en él. Palabras más dulces que la miel, ordenas todo con amor, sabiduría y
tan poderosas y fieles a ti y al universo vida da, y a todo en él. Tus palabras más dulces que la miel, ordenas todo con amor, sabiduría y fuerza son fieles a ti. Eres perfecto, Señor. No hay otro como tú, incomparable Rey. Hermoso eres Dios, tu accionar describe lo maravilloso de ti. Hermoso eres Dios, no tienes fin, glorificado por tu dignidad. Hermoso eres Dios, no accionar describe lo maravilloso de ti. Hermoso eres Dios, no tienes fin, glorificado por tu dignidad. Hermoso eres Dios, tu accionar escribe lo maravilloso de ti. Hermoso eres Dios, no tienes fin, glorificado por tu dignidad. Hermoso eres Dios, tu accionar describe lo maravilloso de ti. Hermoso eres Dios, no tienes fin, glorificado por tu dignidad. Hermoso eres Dios, tu accionar describe lo maravilloso
tu naturaleza perfecta es. Eres el único Dios, pleno e incomparable, tu naturaleza perfecta es. Eres el único Dios, pleno e incomparable, tu naturaleza perfecta es. Toda gloria sea para ti, Señor. Igualable, Señor. Que reinas para siempre, que reinas con justicia y verdad. Perfecto eres tú, Señor. Admirable eres tú, porque te das a conocer. Y muestras tu bondad, tu justicia. Muestras todo lo que tú eres, Padre. Por eso eres glorioso, por eso eres majestuoso, Padre. Porque no hay otro que haga esas obras como tú. Por eso eres digno de alabar. Toda gloria es para Piernas en todo, ti. Padre.
bueno, incomparable, justo, Señor. Señor. Gobiernas con toda tu gloria, Padre. Gloria es para ti. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a cada uno, hermanos, en esta tarde. Qué bendición poder tenerles una vez más en la casa de oración. Gracias por la disposición que hay en el corazón de cada uno de ustedes y ese deseo de amar a Dios sobre todas las cosas. Bendecimos a los hermanos que nos estarán viendo a través de las redes sociales. Qué bendición también el Señor nos permite pues a través de esta plataforma también poder llegar a no solo a aldeas, ciudades, sino a otros países donde pues también hay hambre y sed del Señor. Así que les bendecimos desde acá, desde La Gomera, Escuintla. Un abrazo a todos aquellos que nos estarán viendo vía Facebook. Hoy pues tenemos la oportunidad de contar aquí la presencia del hermano Bremer García, que es asistente pastoral, y estaremos trabajando algo donde el Señor ha venido hablándonos en Reforma Apostólica, pero también no solo haciendo un pequeño resumen, sino enriqueciendo lo que el Señor ha hecho ese énfasis para Misión Cristiana El Calvario. Así que, salud, hermano Bremer. Dios les bendiga a cada uno. Qué bendición es poder estar con ustedes y ver lo que el Señor pues nos ha venido hablando, nos ha venido revelando. Qué maravilloso lo que el Señor ha establecido, no solamente para nosotros como personas, sino como misión. El que nos haya delegado una responsabilidad también nos conlleva a tener también nosotros esa responsabilidad, valga la redundancia, en que podamos actuar, pero que también podamos vivir tal como el Señor nos lo ha establecido. Definitivamente el Señor ha estado mostrando su corazón a través de cada reforma, por medio del apóstol Abraham, nos ha venido dando a entender continuamente lo que el Señor pues ha determinado precisamente para este tiempo. Y sin duda alguna, cada uno de nosotros pues nos habló muy directamente, precisamente en esta semana que acaba de culminar. El Señor nos hablaba de algo muy importante, de que ya lo que Él ha determinado y ha establecido como Misión Cristiana del Calvario, pues ya está dicho, ya está trazado, y solo nos resta de cuidar, de buscar, como nos lo ha mencionado mucho tiempo, la parte de poder ir al abrevadero y revisar continuamente lo que el Señor pues nos ha dado a conocer. Pastor Wilmer, muchas gracias, qué gusto estar con usted. Gracias, hermano Bremer. Pues, hermanos, la verdad, al ver las escrituras, como decía, nos vamos a entrar, ya entré un ratito ya de lleno, pero en las escrituras, en Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 1, versos 2 al 4, miraban esta versión, la versión hispanoamericana. Él dice lo siguiente, dice: mi predicación
y mi mensaje no se apoyaban en elocuencia inteligente y persuasiva. Fíjese que hablando del reino de Dios, hermanos, amados hermanos, miramos aquí claro la forma de ver cómo Pablo creía a Dios y miraba a Dios, porque nos muestra que él no se apoyó, en esta versión habla de la elocuencia, inteligencia. Alguien elocuente es alguien bien suelto de palabras, con un léxico bien superior, pero él no se basaba acerca de esto, sino que dice que el Espíritu con su poder era el que convencía a la gente. Esto nos cabe duda, hermano, de cómo el Espíritu Santo nos lleva en este tiempo a entender que no es con las muchas palabras que nosotros podamos tener y hablar. No se trata de cuán buenos somos para hablar. Nos habla también acerca de demostrar cuánto nosotros podemos mostrar, sino cuando Pablo, tanto en esta escritura y en el verso 1:5 de Tesalonicenses, en su primera carta, dice lo siguiente: cuando le anunciamos la buena noticia, no lo hicimos solo con palabras, al contrario. Cuando estuvimos entre ustedes dejamos bien claro que tenemos el poder de Dios y que el Espíritu Santo actúa por medio de nosotros, para bien de ustedes. Encontramos aquí, en Reforma, por ejemplo, nos mencionaba el Señor en ese entonces, de la actividad del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, hermanos, el que hace esa acción. Pero en esta versión, lenguaje actual, dice que es el Espíritu Santo que actúa en nosotros. Esto nos lleva a entender, hermanos, que en este tiempo que estamos viviendo cada uno, es el Espíritu Santo el que quiere llevarnos a entender, pero a hacer como Él quiere. Vemos, estoy haciendo ese resumen rápido para ya entrar a esta parte donde vamos a enriquecer con el hermano. Mostrar también en Colosenses capítulo 2, verso 8, lenguaje actual, dice, aquí hay algo bien importante, hermanos, y quiero que me escuche lo siguiente, porque en esta parte el Señor a través del apóstol le habla a esta iglesia de Colosa y dicen tengan cuidado, en esta versión dice, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría. Mire, aquí nos muestra que hay que tener cuidado con aquellas personas que razonan mucho la palabra, aquellas personas que tienen una ideología muy humana. Hay que tener mucho cuidado. Aquellas enseñanzas humanas, como por ejemplo en las redes sociales, hermano, Bremer se encuentra cuando, digamos, dicen ahí, actúa o saca al campeón que hay dentro de ti. O sea, estamos hablando de algo que sea humano, sino no se trata de lo que realmente es el poder de Dios el que hace todo esto. Entonces, en otra carta, Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, trata de hacer bien tu trabajo, no prestes atención a los que dicen los que no creen en Cristo, ni a los que critican nuestras enseñanzas y afirman tener la verdad. Hay que tener suficiente cuidado de todo lo que escuchamos, hermanos, hoy en día. Hay que tener mucho cuidado porque hoy se da la oportunidad de escuchar a través de las redes sociales diferentes enseñanzas humanas, con ideología, con algo escondido dentro. Entonces, pongamos mucha atención. Pero me gusta, hermano Bremer, me gustaría, por ejemplo, ver esta parte donde el Señor en esta reforma nos mostró que debemos de actuar con esa demostración. Miremos ahí en Daniel, si recuerdan Daniel, cuando Daniel pues a él lo habían nombrado como uno de los 3 gobernadores para poder ayudar y regir en ese tiempo. Y él, como me encanta esto, hermanos, la verdad esto me encanta. Daniel tenía una relación bien preciosa con Dios porque pues no era algo que él vivía, como dijera, por costumbre, al venir y orar 3 veces al día en diferentes horarios, sino era un estilo de vida. Y estos acusándolo para que él no pudiera orar a su Dios, hicieron y le metieron una forma, una estructura al rey
para que dictara ese edicto y que no se adorara a otro Dios. Claro, como la relación que tenía Daniel era bien real con el Señor, él no dejó de hacerlo ni por un edicto. Pero me encanta porque ya permiten ellos y permite al rey llevarlo al foso de los leones y ahí se recordará usted, lo meten allí. El espíritu del rey se trastorna porque amaba a Daniel y todavía ahí nos demuestra algo donde Dios permite que situaciones difíciles pasen a la vida de cada quien para Dios mostrar ese regir, algo que podamos ver esa parte, hermano. Sin duda alguna, el Señor nos ha mostrado precisamente a través de la Escritura y de lo que Él nos ha estado revelando, es precisamente la demostración. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 4, verso 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pero ¿a qué poder estamos hablando? Jesucristo dice en la Escritura, en Juan precisamente, habla acerca de que os conviene, hablándole a los discípulos, que yo me vaya, dice, para que cuando yo me vaya, dice, el Espíritu de verdad vendrá. De hecho, en Hechos capítulo 1 nos habla acerca de que cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo, hubo una manifestación de poder. Y en cada uno de nosotros como hijos de Dios también ha habido esa manifestación, esa realidad del Espíritu Santo, el cual nos ha llevado y nos ha traído a tener una realidad. Vemos la actitud también de Sadrach, Mesach y Abednego dentro del horno de fuego, donde se les concientiza al punto de que el rey les pregunta a ellos y les dice, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a adorar la estatua que he levantado o no? La actitud de ellos es totalmente inamovible. Pues la respuesta de ellos al rey es, no tenemos nada más que hablar acerca de este asunto. Dios es Dios, nos salve o no. El problema muchas veces como iglesia es que no valoramos la parte que el Señor nos ha dado, que nos ha entregado. Pues sin duda alguna cada uno de nosotros hemos sido llenos de su Espíritu Santo, hemos sido traídos a esa realidad. La cuestión no está que si la realidad de Dios es real, valga la redundancia, sino la cuestión está en que si yo estoy viviendo dentro de esa realidad, como en el caso de Daniel. Daniel, pues ese era su estilo de vida, no cambiaba, no se movía, a pesar de que había un edicto, pues por medio de los sátrapas y de los gobernantes llegaron a querer inculcarle otra intención al rey para decirle que ningún hombre pueda pedir en un lapso, no recuerdo bien si es de 30 a 40 días, donde nadie podía hacer ninguna oración. Pero Daniel ese era su estilo de vida, al punto que esa fue la intención de llevarlo a él ante el rey para meterlo en el foso de los leones. Sin embargo, su estilo de vida, su realidad, su forma de vivir era esa. Y no se movía por cuestiones de edictos de gobiernos humanos, sino por la guianza, por el ordenamiento que él tenía en toda su actividad, en todo su vivir. Cada una de las etapas de la forma en que se movía Daniel tenía que ver con la guianza del Señor. Y esta es la parte que necesitamos lograr entender cada uno de nosotros, Pastor Wilmer. Sí, fíjese que me gusta porque cuando hablamos ahí de Daniel como alguien que, fíjense hermanos, que no solo hablaba, hoy en día en el Evangelio hay mucha gente que acostumbra a hablar. Algunos acostumbran a mostrar, dos fases que se vive hoy en el Evangelio, hablar y mostrar, pero no se vive esta tercera que el Señor ha estado hablando en misión y al mundo, en demostrar. Cuando encontramos ese caso que decía el hermano, también mencionaba Daniel, en el capítulo 6, del 26 al 27, le leo, dice el rey, fíjese, después de haber decretado, porque a él más que todo lo llevaron a decretar este acto, y que solo él podía hacerlo con su anillo al decretarlo, pero luego que Dios salva a Daniel enviando a su ángel y cerrando la boca de los leones, dice el rey, de parte mía es puesta esta ordenanza,
que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Mire, hermanos, lo que vino de una circunstancia difícil, pero pongamos mucha atención, esa demostración cuando alguien le cree a Dios. Yo siempre he dicho, llevo aproximadamente 6 años aquí y he tenido esta oportunidad de mencionarles a todos los que están acá. Yo les he dicho, Dios, en esa relación que tenemos con Él, ese tiempo que tenemos de convivencia como congregación, de escuchar palabra, nos da la oportunidad, hermanos, de realmente escuchar palabra de Dios. Y es muy importante escuchar palabra de Dios. La relación que tenía Daniel con el Señor con el Padre era tremenda, por eso le creía de tal manera. Y menciono esto porque te decía, cuando nos da el tiempo de escuchar la palabra, leer la palabra, creer la palabra, hacer la palabra uno con ella, porque viene el tiempo de la prueba. Y cuando viene el tiempo de la prueba, si la persona realmente no ha aprendido a vivir la palabra, en la prueba, créame, va a haber un faltante tan tremendo que la persona o las personas no hay ni qué hacer. Hoy en día, por ejemplo, acá en la iglesia hay varias personas pasando pruebas, ¿verdad? Diferentes pruebas de enfermedad, y llegan a sentirse solas, como que se quedaron, Dios los abandonó. O sea, Dios, el Padre, nunca nos va a abandonar. El asunto es el tiempo que usted toma acá para escuchar la palabra, creer la palabra, ejecutar la palabra y que la palabra y usted sean uno. Eso sí sabía Daniel. Esa ordenanza o ese decreto o esa muerte que le esperaba, aún así le creyó a Dios con todo su corazón, pero cambió la actitud de un rey. O sea, cambió una circunstancia, cambió una nación, cambió un decreto. Hermanos, cada uno de los que estamos acá y los que nos escuchan en redes sociales, tenemos el Espíritu de Dios que está en nosotros y me gusta lo que menciona en Romanos capítulo 8, verso 26, Él nos ayuda a nosotros en todas nuestras debilidades, porque muchas veces no sabemos cómo pedir, cómo conviene, pero Él que lo conoce todo y conoce el corazón del Padre, Él sabe cómo sacarnos de cada situación. Pero muy importante esto, hermanos. Quiero mencionar algo de esto, hermano Bremer, me echa ahí un poquito la mano en cuanto a esta parte. Quiero poner esta parte porque, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, verso 19, quiero leer en la hispanoamericana. Dice, y pongan esa parte, mucha atención. Hay quien oye el mensaje del reino. Está hablando de la parábola, de los que no entienden la palabra, la parábola. Pero aquí esta versión lo explica bien claro. Hay quien oye el mensaje del reino, pero no le presta atención. Oiga bien, hay quien oye el mensaje del reino, pero no le presta atención. O sea, escuchar la palabra de Dios, así como la estamos escuchando, pero estar haciendo otra cosa, ¿eso cómo se le llama? Distracción. Distracción. Cuando la palabra de Dios está, ya sea en Reforma, ya sea aquí, lo que menos uno tiene que estar es distraído, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy viendo un caso ahorita y está platicando uno con X hermana, X hermano, está pasando situaciones difíciles y la cara está viéndonos, pero su mente no está poniéndonos atención. Y por eso él o ella no saben cómo salir porque no están poniendo atención. Uno le está diciendo qué hacer para salir de esa situación porque uno ya experimentó muchas cosas que el Señor le permitió pasar, pero por no estar poniendo atención, esa persona cae en un mismo círculo y no sale de ese círculo. Entonces, esta palabra de esta parábola lo deja bien claro porque el que oye el mensaje está oyendo la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, pero ¿qué pasa? No le presta atención. No prestarle atención a la palabra de Dios, hermanos, eso es muy, ¿cómo le podríamos llamar, hermano Bremer? Desvalorizamos lo que el Señor nos está hablando, porque simple y sencillamente lo tomamos de una forma superficial. Y entonces el problema está que de alguna forma volvemos algo importante
monótono. Entonces, escucho Reforma solamente por escucharla. Ya me pregunta, bueno, el pastor me pregunta de qué hablaron en Reforma, pues yo sé de qué hablar, pero esa palabra dentro de mí no es una palabra viva. Entonces, muchas veces el apóstol Ronald usa esta expresión, asumimos que por estar viendo Reforma estamos haciendo la voluntad del Señor, cuando la Escritura también nos dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando la palabra que se ha dado dentro de mí no expresa, no es parte de mi vida diaria, entonces solamente asumí que por haber visto Reforma, haberla oído, haberla transcrito, entonces yo asumo que estoy dentro de la voluntad del Señor. Entonces, esta parábola precisamente al final expresa que los que entienden esta palabra hay un resultado, porque hay un fruto, porque hay una expresión, porque hay una vivencia. Dice que el que entiende la palabra, entonces dice que da fruto a 60, a 30 y a 100 por uno. Entonces, la razón de que haber escuchado esa palabra es que me va a producir vida y yo voy a producir vida. Pero si solamente la palabra viene, la escuché, la oí, pero no le puse el enfoque, la importancia, pasa lo que dice la parábola, que viene el malo y entonces la arrebata. Y en otra expresión lo dice, vienen las situaciones del mundo. Llega el maligno, dice aquí. Viene el maligno, vienen las preocupaciones, los afanes de la vida. Y entonces de alguna manera pues oí Reforma y viene la situación difícil, pero se me olvidó que el Señor me dijo dentro de Reforma que debo de aprender a confiar en Él. Y entonces, como vino la situación difícil, se me olvidó. Entonces es ahí donde el enemigo trabaja y roba y quita esa palabra que ya en su momento me dio vida, pero como no la entendí, entonces no produjo algo que debería de haber producido. Sí, qué tremendo, hermanos, y la palabra en sí, usted todos sabemos, todos los que estamos acá, los que están ahí oyéndonos en las redes sociales, sabemos que la palabra de Dios es poderosa. Este tiempo que pasamos en esta situación sobre esta pandemia que con mi esposa lo vivimos, yo me recuerdo lo que contábamos ahí, lo que es la medicina que ustedes oyeron en las redes, pues de tomar, ya no era efectiva. Y lo único que tenía que funcionar y que no hay poder alguno en esta tierra que la pueda vencer es la palabra de Dios. Entonces me recuerdo en la situación más difícil que mi esposa tenía, la más difícil, yo le digo, bueno, predica la palabra, te toca predicar, predica la palabra. Y ella sin fuerzas, me recuerdo, y ahí por las redes sociales a predicar. Cuando ella terminaba de predicar la palabra, quedaba sin fuerza humana, pero fortalecida en el Espíritu Santo. El poder de la palabra la sacó. Luego que sale ella, caigo yo. Igual, ya cuando no hacía, me tocaba también que compartir la palabra y el poder de la palabra también actúa en uno. O sea, la palabra, por eso que es tan poderosa la palabra que cuando, digamos acá, ahorita están los hermanos de multimedia, servidores, o sea, están haciendo una función, pero porque estén haciendo una función no quiere decir que se van a descuidar de la palabra. O sea, la palabra es poderosa. Y lo que quiero ver con esto, que esta palabra, hermanos, merece que se le preste atención, siempre, ¿sí? Siempre en todo. ¿Por qué? Porque ella lo dice, en el día malo, ella le ayudará. Y eso es verdad. 4 cosas que queremos finalizar con esto, así rapidito. Con hermano Bremer, que estuvimos, como dijimos, es un resumen, pero vemos estas 4 cosas muy importantes que tienen que ver, hermano Bremer, con ese ejemplo de Cristo en relación al Padre, pero en relación a ese entendimiento de lo que Jesús aprendió a hacer, pero no hacer las cosas porque eran aprendidas, sino eran parte de su vida, era un estilo de vida. Lo primero, podemos enfocar, hermano, y tal vez ahí podemos también enriquecer más. Y pongamos atención, hermanos, es en el oír. ¿En el qué, hermanos? ¿En qué? ¿En el oír qué?
la palabra de Dios. Romanos lo dice, Romanos 10:17, ¿verdad? Oír la palabra de Dios. Pero en Juan capítulo 5, hermano Bremer, en la hispanoamericana le leo, dice Jesús, dice el Señor, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, no porque estuviera incapacitado, no. Conforme el Padre, pero escúchame bien, ¿cómo dice esta versión? Conforme el Padre me dicta. Oiga bien, conforme el Padre me dicta, porque esta es la parte que voy a hacer énfasis. Así juzgo. Mi juicio es justo porque no pretendo actuar según mis deseos, sino según los deseos del que me ha enviado. Ahora bien, como decía, el oír. Aquí el Padre le habla al Señor Jesús, ¿sí? Pero lo que oye, de acuerdo a lo que oye, dice una versión, la versión Reina Valera, así es su juicio. Ahora, decía, el oír es tan importante, hermano Bremer, porque aquí en esta palabra habla de que Él le dicta. O sea, este es el asunto donde como cristianos debemos de ponerle mucha atención a toda la palabra, a los mandatos, a lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tomándola en esa palabra que es viva y eficaz y oyéndola, que esa palabra viene del Padre, pero es una palabra que viene del Padre, no para que se quede sin el efecto que trae esa palabra, sino porque hay un juicio, hay algo que trazar en esa palabra. Entonces, aquí se habla de dictar y así juzgo, así como está escrito. Por eso Jesús podía decir tan fácil, escrito está, ¿verdad? Correcto. Escrito está. O sea, él lo había oído del Padre, pero así también él lo hacía ver. Y esto es tan precioso porque voy a tomar este ejemplo, hermano, para darme a entender en cuanto al oír. Óigame bien, en cuanto al oír, pero en cuanto a poner atención, en cuanto a estar presto, pero ¿presto a qué? ¿Presto a qué, hermanos? A la palabra de Dios. Doy este ejemplo, hermano, Ruth, capítulo 3, verso 3 al 5. Solo para parafraseo rápido. Dice, aquí está Noemí y está Ruth, ¿sí? Ya sus hijos han muerto, ya la otra nuera se ha ido, solo se queda Ruth con ella, pero Noemí está encontrándole un esposo a Ruth. Pero me gusta esa parte que voy a leer, y la voy a leer no porque la intención sea esa búsqueda del esposo, sino el énfasis que quiero hacer en lo que voy a leer es a esta parte de poner atención, a esta parte de lo que dicta si juzgo, ¿sí? Lo que Jesús dijo, lo que oigo del Padre, así hago, así juzgo. Entonces viene Noemí y le da una directriz. Mire, oiga lo que le dice. Te lavarás, le dice a Ruth, te lavarás pues y te ungirás, vistiéndote tus vestidos. Irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que me mandes. ¿Sí? O sea, le da una instrucción bien específica. Acaba de conocer a Booz, él la está tratando bien, ¿verdad? Una persona, un familiar de ella, de Noemí, pero le da esa instrucción, ¿para qué? Para que ella la haga exactamente como se le está diciendo. Y si más adelante usted lee, ella lo hace exacto, y el hombre al ver que de repente ya cuando se despierta está Ruth ahí a la par y ¿qué pasa aquí, verdad? Entonces él entiende lo que debe hacer y no se está hablando más que de decirle, ¿verdad? Que él es el que con ese acto ella le está pidiendo protección, le está pidiendo que sea su esposa, su esposo, ¿sí? Pero la instrucción que me gusta, esta es la parte muy interesante, es donde esta jovencita sí le pone atención, pero pongamos hubiera encontrado distraída, ¿cómo hubiera actuado Ruth distraída, hermano Bremer, en esa ocasión? Hubiera hecho lo contrario o no hubiera hecho todas las cosas.
Posiblemente haya cumplido con una parte, pero con otra parte no. Está como el caso de las vírgenes que están en las escrituras. Las 10 eran vírgenes, las 10 estaban en el lugar, pero 5 de ellas no se prepararon completamente. Aunque sí tenían parte del perfil, cumplían porque eran vírgenes, estaban en el lugar esperando al esposo, pero les faltó algo. Entonces, las otras muy diligentes le dijeron que no les iban a dar de su aceite para que no les faltara a ambas en un momento. Pero vemos aquí un efecto muy importante, es que a pesar de que cumplían ciertos requisitos, estaban haciendo lo que se les había pedido que hicieran, no lo hicieron todo. El detalle está en que asumimos muchas veces porque estoy haciendo una cosa o porque oí y estoy haciendo solo una parte, pero no la estoy haciendo completa. Y entonces eso me lleva a que no logro ver lo que el Señor quiere que yo realmente vea, porque no estoy cumpliendo a cabalidad lo que el Señor me está mostrando. Amén. O sea, entonces esto es interesante, hermanos. Estamos haciendo ese énfasis en cuanto al escuchar, pero por estar atención a la palabra de Dios. Mucha atención. Y máxime estos tiempos, ¿verdad? Porque en estos tiempos que el Señor nos está permitiendo, es un tiempo muy especial. Por ejemplo, como misión, no sé si algunos han escuchado Reforma Apostólica, pero el Señor en este tiempo, en este año, nos mandó a buscarle intensamente, hermanos. Y no porque sea un decreto, decirnos como pastor, bueno, vamos a decretar los días miércoles de ayuno. O sea, no hacer algo religioso. Yo no sé, pregunto a ustedes, hermanos, ¿a cuántos el Señor, el Espíritu Santo, les ha llevado a ayunar en sus casas, a buscar en oración? Pregunto, ¿verdad? ¿Que siente usted el deseo de hacerlo? Seguramente sí, y seguramente lo ha hecho. Entonces, esa búsqueda constante en su casa, el Señor decía para este año, hacerlo indeteniblemente, sin parar. Decía, no, el Señor ya sabe qué es lo que está trabajando en todo el cuerpo de Él y esté preparando a qué, a algo mayor. Pero para eso se va a requerir de qué, de una relación más extensa, más fuerte, ¿sí? Entre cada uno de nosotros. Entonces, mucha atención el escuchar, mucha atención el escudriñar. Otra parte, mirándolo así rapidito, el escudriñar. En Lucas capítulo 24, verso 44, le leo esta versión, la Message, dice, luego dijo, todo lo que les dije mientras estaba con ustedes, dice Jesús, viene a esto, todas las cosas escritas sobre mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, tienen que cumplirse. Mire lo que dice, todo lo que fue escrito de Jesús, del Señor, en Moisés, en los profetas, en los salmos, tiene que cumplirse. Por ejemplo, en Éxodo nos habla el capítulo 16, verso 4. Jehová dijo a Moisés, aquí yo haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo pruebe si anda en mi ley o no. Eso lo dice. Pero hablando del pan que estaba dándole, les iba a dar pan, les daré pan del cielo. Ya en Juan capítulo 6, verso 31, Jesús lo menciona. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, oiga, como está escrito, ¿eso qué nos quiere decir? Cumplimiento. El cumplimiento de la palabra. Pero de Jesús yendo ¿a dónde? A la escritura, no de Jesús siguiendo al Facebook, ¿verdad? No de Jesús siguiendo, estando en cualquier plataforma, no, yendo a la palabra de Dios. Entonces fue a verificar esto. Entonces es muy importante, hermanos, en nuestro tiempo. Además, Juan capítulo 5, verso 39 nos dice que escudriñemos las sagradas escrituras. Este tiempo, fíjese que estamos viviendo los últimos tiempos. Pero en los últimos tiempos, yo no sé, hermano, ¿cómo evalúa usted a la iglesia general? ¿Cómo encuentra usted a la iglesia en estos tiempos? Me llama mucho la atención una de las epístolas acerca del apóstol Pablo, le escribe a la iglesia de Galacia, donde les empieza a decir quién os fascinó. En otras palabras, le dice quién los engañó a moverse de la verdad, porque ellos estaban actuando bajo otras cuestiones. El problema de la iglesia hoy en día radica en que escuchamos o vamos a ver lo que el Señor nos está hablando, pero también escuchamos otra cosa.
En determinado momento, muchas veces el Señor nos mencionó en un congreso, si no estoy mal, nos hablaba acerca de dejar de escuchar otras cosas. No es que no sea de Dios, es parte de lo que Él está trabajando, pero para nosotros el Señor, pues a Él le plació hacerlo de esa forma. Apartó a Misión Cristiana del Calvario para darle forma, para darle un diseño, para mostrarle, pero también para llevarle a conocer, a dar a conocer la verdadera esencia de lo que el Señor ha estado mostrando. Quiero compartirles en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 en adelante, algo muy importante que quedó plasmado en las Escrituras, pero para que entendamos también que no solamente nosotros, sino también en ese tiempo los profetas tuvieron que moverse para escudriñar, para indagar acerca del Cristo, de la promesa que el Señor ha estado hablando. Primera de Pedro capítulo 1, verso 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Oiga lo siguiente: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ello, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es importante que entendamos que no solamente se trataba, estos profetas no solamente hablaban lo que el Señor les daba a conocer, sino también ellos escudriñaban e iban a ver qué es lo que el Señor estaba trabajando. El problema está que muchas veces nos toma por sorpresa lo que está aconteciendo cuando el Señor ya nos lo ha anunciado. Es lo mismo que pasó con los apóstoles. Cristo les menciona esta expresión: pues yo ya se los he dicho para que cuando acontezcan estas cosas, sepan que yo ya se los he dicho. Y lo mismo en este tiempo, el Señor ya nos estableció esta parte, pero de alguna manera no hemos llegado a escudriñar con esa actitud y de esa forma intensa de entender qué es lo que el Señor quiere mostrarnos. Definitivamente el Señor nos sorprende cuando nosotros tenemos esa actitud correcta para poder buscar su corazón y saber acerca de este tiempo. Qué importante entonces, hermanos, entender eso, ¿verdad? Otro de los aspectos que nos enseñaba el Señor era acerca de ver. Entonces ya entendimos de oír, pero de oír prestando atención, entendimos de que hay que revisar, hermanos, ¿verdad? Hay que revisar. Entonces, por ejemplo, y qué importante esto, porque, por ejemplo, hay dichos que lo dicen afuera, pero la persona que no sabe escudriñar, por ejemplo, hay un dicho, no, yo no muy lo recuerdo, pero dice que la hoja de un árbol no cae si no es la voluntad de Dios. Pero dicen ellos, la palabra de Dios dice que una hoja no cae, y eso no está escrito en la palabra de Dios. Pero como alguien lo oyó y dijo, así lo dijo yo, pero dijo que era la palabra de Dios, él o ella dicen lo mismo, no, ¿verdad? Entonces, cada cosa hay que asegurarse bien que esté escrito. Para eso, muy importante revisar, ¿verdad? Entonces, el ver también, Juan capítulo 5, el verso 30, verso 19, perdón. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Aquí en la parte interesante. No quiere decir que no todo no sea interesante, sino acabamos de resaltar, sino lo que ve hacer al Padre. O sea, Jesús veía al Padre, y lo que hacía el Padre, Jesús lo hacía. Entonces aquí dice igualmente. Entonces, muy importante. Hablamos de Moisés, ¿verdad? Cuando habla y hace descender el Padre el pan del cielo. Pero luego Jesús, él dice en Juan capítulo 6, verso 33, dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, hablando de él, ¿sí? Allá se vio simbólicamente, ¿sí? Pero aquí ya Jesús haciéndolo realmente en su vida, el pan de vida, él como el pan del cielo, el pan que da vida a todos, ¿verdad? Pero lo que él veía hacer, Jesús lo ejecutaba. Y este es un faltante que hoy la iglesia no lo ha tenido, no lo ha llevado a ejercer.
ver hacer las cosas al Padre, pero luego hacer como el Padre lo ha marcado. Por ejemplo, hablando de Job tantas cosas, tenía un entendimiento bien tremendo, como hoy la iglesia, un entendimiento de Dios tremendo, pero en esta versión dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Hace una pregunta. Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, pero aquí en la parte, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Y esto lo podemos decir muchos, cual Dios se ha mostrado, por ejemplo, en una enfermedad, una escasez y una situación cual no esperábamos, pero vemos el actuar de Dios, vemos el actuar de Dios, pero algunos no miran esa esencia del actuar de Dios, sino que no se dejan ser enseñados. Job sí se dejó ser enseñado porque había aprendido a conocer bajo un aspecto teórico a Dios, pero ahora, en esa vivencia que tuvo y salió de esa experiencia que llevó, él pudo decir, ahora mis ojos te ven. Y ese es donde Dios está llevando a la iglesia generalmente a que lo veamos, hermanos, a ver a Dios tal como es, pero no de la forma, como dice alguien allá, religiosamente, es que no podemos ver a Dios porque el que mira a Dios se muere, no. Cuando se habla de verlo, no solo el mover que Él tiene continuamente, diariamente, las 24 horas, Él se menea, ¿verdad? Él se mueve, no solo en las escrituras como Él se mueve, sino tener esa atención. Por ejemplo, el salmista David, ¿verdad? Él veía al Señor, dice en Hechos 2:25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. ¿Cómo veía entonces a David al Señor? Siempre. Todo el Siempre. tiempo. Yo puedo preguntarle a la hermana Alma, ¿ve al Señor siempre? Puedo preguntarle al hermano Francisco, ¿ve al Señor siempre? Yo veía al Señor siempre delante de mí. Él cuando levantaba sus ojos y ver la creación, ¿veía a quién? Cuando veía a su familia, ¿veía a quién? Al Señor. Cuando veía todo, él veía al Señor siempre. Entonces la iglesia como iglesia nosotros debemos de ver al Señor siempre. Decía también ahí en Juan capítulo 8 verso 56 que Abraham vio el día del Señor y se gozó, ¿sí? Se gozó, vio el día del Señor. Entonces eso nos lleva a nosotros a entender, hermanos, lo que nos corresponde. Nos corresponde todo el tiempo ver al Señor, oír al Señor y más en este tiempo donde el Señor nos está llevando a buscarlo intensamente, de todo corazón, en todas partes, ¿sí? Pero también a escudriñar, pero también a verlo, ¿sí? Y para terminar, el ser enseñados. El salmista David me gusta porque en la versión lenguaje actual dice, tú me enseñaste a vivir como te agrada. Esta me encanta, yo cuando leí esta versión me encantó. Tú me enseñaste a vivir como te agrada. ¿Con qué razón el Señor Jesús, hermano Bremer, pudo haber dicho también el Padre, escúchenlo a Él, escuchen a Él, escucharlo a Él, ¿verdad? Tengo contentamiento de Él. O sea, Jesús agradó de tal manera al Padre, pero que nosotros, nuestro estilo de vida sea de dejarnos enseñar. ¿Sí? ¿De qué forma? ¿Cómo usted, para terminar, hermano Bremer, cómo usted se ha dejado enseñar de parte del Padre en este tiempo, en la situación o la vivencia que ha llevado como familia, económicamente, en el grupo, no sé? Pues el Señor nos ha estado trabajando de forma individual, como familia, como persona prácticamente. Sí es importante entender que el Señor nos está no solo hablando a través de reformas, sino de todas las cosas. Muy importante lo que mencionaba Pastor Wilmer acerca del salmista. Él podía ver la misma esencia de Dios en toda su creación. Vemos en detalle cuando Cristo fue bautizado y se abren los cielos y habla acerca de que este es mi Hijo amado, a Él oír. Y en este tiempo el Señor pues no solamente ha trabajado
a través quizás de una situación que ha moldeado nuestro carácter. Quizás más de alguna vez nos hemos sentido solos, incluso económicamente sentirnos mal. Sin embargo, ver cómo Dios en ese momento hace su obra y trabaja en nuestro corazón y no solamente nos responde, sino que también está pendiente a veces de nuestros pensamientos. Hace unos días le comentaba, recién empezamos un negocio y yo estaba con aquella intención de empezar el negocio, pues, y yo estaba meditando dentro de mi corazón y diciéndole, Señor, Señor, yo no quiero equivocarme, Señor, yo no quiero fracasar, decía, o sea, dentro de mí había ese pensamiento. Y llega una persona totalmente desconocida y empieza a hablarme y fue así como que algo rápido, instantáneo, el Señor corrigiéndome, ubicándome, mostrándome. Entonces dije yo, entendí que el Señor estaba trabajando en mi corazón. Pero nos hemos sentido humanamente de esa forma, sin duda alguna. Ha llegado esa necesidad y esa situación, pues sin duda alguna. Pero lo maravilloso es que Dios ha estado ahí trabajando en nuestros corazones. Amén. Entonces, resumiendo, hermanos, tenemos que aprender a qué. Primero dijimos a, a oír, pero a oír con atentamente. Tenemos que escudriñar, no lo que dice él y que a todo le diga amén. No, tengo que ir a revisar detenidamente. ¿Sí? Tercero, que tenemos que ver cómo actúa el Padre, cómo se está moviendo el Padre. ¿Sí? Y por último, dejarnos enseñar. Jesús decía, en eso conoceréis que yo sois, ¿verdad? Que no hago por mi propia cuenta, sino lo que me enseñó el Padre, así hago. Así aprendamos nosotros también a hacer las cosas, hermano. Amén. Así que esto tengámoslo en nuestro corazón, pero para hacerlo. O sea, lo que escuchamos vayamos a practicarlo, a vivirlo, para que podamos fundamentarnos día a día en esta palabra que es poderosa y que actúa en poder y de gloria, ¿verdad? Los que estamos aquí, pues, o los que nos van a escuchar, hermanos, el miércoles que podamos, lo voy a decir de esta manera, para que lo hagamos de esta forma, ¿no? Poder presentarnos en un tiempo de ayuno como iglesia el día miércoles, pero la cosa, la situación más que todo, por la situación que se está viviendo, que tampoco podemos hacerlo en libertad como anteriormente, que usted venga a terminarlo acá, ¿verdad? Va a estar abiertas las puertas para que usted venga a orar, esté en su tiempo, en su casa, donde está o lo que está haciendo, y en el tiempo que venga a entregarlo acá, ¿verdad? Estar abierto y entrega. La situación es, o el deseo es que empiece a moverse y a buscar del Señor. No paremos de hacerlo. Si Él está diciendo, porque a nosotros, yo me recuerdo que ahí estábamos un martes, cuando antes de empezar la pandemia, se nos dio instrucciones, fue como en noviembre, octubre, y dijimos todas las cosas que teníamos que decir ahí. El Señor nos las dijo antes que iniciara la pandemia, ¿verdad? Entonces Él es perfecto. Entonces, si Él nos está diciendo que lo busquemos con todo nuestro corazón, desde este tiempo, que ese fue el sentir de Dios en el apóstol, un sentir de búsqueda intensa con Dios, porque no sabemos qué venga más adelante, ¿verdad? Lo que sí es cierto es disfrutemos en el Señor su presencia y busquémoslo con todo nuestro corazón. Amén. Así que día miércoles que pueda usted entrar un tiempo de ayuno. Bueno, me está ayudando hermano Francisco, está bien. Viene en su tuk-tuk, ver que anda ahí, no quiere decir que porque está ayunando no se va a desconectar. Dije yo trabajé en un lugar de comida donde fui cocinero 3 años y medio y yo ayunaba continuamente ahí, ¿verdad? Continuamente ayunaba cocinando. Cuando terminaba mi tiempo, mi horario, ya iba a la iglesia y iba a terminar mi ayuno. Pero no me desconectaba, ¿verdad? Mucho menos me chupaba los dedos, ¿verdad? ¿Sí? Sino estaba conectado porque mi deseo era tener esa relación. Usted puede tener esa relación en su casa donde esté haciendo y luego venga acá, termine
usted con su Señor ahí, mire, y empecemos a disfrutar este tiempo de esa búsqueda en el Señor. Pero hagámoslo así, sabiamente, no que abramos así como así, porque no, también tenemos que ser prudentes en este tiempo. Amén. Así que empezamos con este miércoles porque queremos hacerlo así, nos guió el Señor y así lo vamos a hacer, ¿verdad? Así que a todos y los que nos están escuchando, los que no nos van a ver por internet, igualmente, este miércoles estaremos haciéndolo de esta manera. Así que qué bendición, hermanos. Voy a dar el tiempo, hermano, para que pueda despedirnos. Sus ofrendas, pues ya saben, allá pueden pasar allí a dejarlas en el nombre de Jesús. Por favor, hermano. Bueno, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por haber estado con nosotros. Dios me los bendiga a todos ustedes. Qué bendición es haber compartido, haber estado y viéndonos un momento acá como familia en Cristo Jesús. Y que el Señor me los siga bendiciendo. Vamos a finalizar dando gracias al Señor. Padre, muchas gracias por este momento de poder estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por lo que tú has hablado, has mostrado a nuestros corazones, no solamente hoy, sino todo el tiempo, de una forma continua, Señor. Muchas gracias, Señor, porque esto ayuda no solamente a enriquecer nuestro entendimiento, sino también, Señor, nos lleva a una expresión, Señor, a una realidad delante de ti, Padre Santo. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos que están acá y que los que también nos han escuchado, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén.